Hola, bienvenidos al canal EduArtPrint, donde hablamos de arte y diseño. En esta oportunidad quiero compartir con vos unos minutos de una larga charla que tuve con un arquitecto y a la vez profesor de filosofía, que siempre estuvo vinculado al mundo de las imágenes. Pero entablamos una conversación informal, él vino aquí al estudio de Caldas porque tuvo la inquietud de preparar una de sus tantas conferencias filosóficas, tomando como referencias gráficas algunas imágenes que yo he pintado, que he diseñado, pero con la particularidad de empezar a hacer una lectura comparativa con otras obras. Obviamente que no merecen mis obras ser puestas a la altura de otras como las clásicas, pero sí creo que vale la comparación desde el punto de vista semántico o desde ese pensamiento que los filósofos pueden tener, que exceden nuestra lectura desde los aspectos estéticos, ¿sí? Él me comentó un trabajo que está preparando respecto de lo que sería la reflexión moral en relación con lo que él le llama la ética normativa. Sí, se trata de filosofía, se trata de pensamiento y en realidad yo cuando entrevisto a las personas que tienen la gentileza de acercarse al canal Eduard Print, trato de intervenir lo menos posible, de que se explayen ellos, ¿sí? Porque eso es lo importante para quienes miran este canal y esas entrevistas. Pero acá, con el transcurrir de la charla, me di cuenta que la propuesta del juego era otra y hacer un verdadero intercambio. Así que cuando nos encarrilamos por ese camino, creo que surgieron cosas interesantes. Eh, Él comparó básicamente la piedad que yo pinté hace un par de años con aquella piedad de Miguel Ángel. Eh, es interesante porque uno desde la estética no compararía, por ejemplo, una pintura con una escultura. La escultura es ese conjunto de figuras o una figura carente de paisaje, es decir, el escultor no construye el escenario. Su expresividad, su anécdota, su testimonio se resumen en las figuras. En cambio, uno cuando pinta un cuadro hace figura y fondo, hace personajes y una escena determinada. Ella de por sí me pareció muy interesante esa audacia para empezar a hacerlo comparativo. Eh, y esto de la piedad, que lo recorto acá en un video de 10 minutos, es una sola parte de esta riquísima propuesta que él estuvo haciendo en una charla que duró horas y horas. Así que esto fue editado, pero siempre dentro de esta informalidad que te digo, así que te aviso, ¿no? Que a veces el audio no sale perfecto y bueno, fue una charla de mate, como cualquiera de nosotros puede tener, y creo que se van a ir sumando más este tipo de charlas ahora que empieza la época del año lectivo, donde esa prolijidad del Zoom va a ser seguramente invadida por esta espontaneidad de los encuentros presenciales, donde conversamos y por ahí hay algún tema interesante y decidimos, bueno, vamos a poner la cámara y que salga lo que salga. Espero que esto te interese. O sea, a mí lo que me interesa sobre todo en este trabajo es continuar con el hecho de que las imágenes que están expuestas correspondan a un significado, a un contenido que abarque no solo la interpretación, sino la posibilidad de la reinterpretación. Sí, sí, sí.
Ese es el parador. plano. Exacto. Sí, sí. Por ejemplo, en este caso, yo contemplo dos imágenes, una fotografía y la pintura que vos hiciste, hay una similitud, pero hay una diferencia. Sí. Y esto es lo que yo quiero lograr en el trabajo. No es una copia, ni es una... porque no estaban, digamos, conectadas. Lo mismo que en el caso de la piedad de Miguel Ángel y la piedad que vos hiciste. Allí es donde yo establezco un paralelo y una necesidad de reflexión hacia los demás. Por ejemplo, hablemos de la piedad que vos comentaste. Es una piedad que abraza. ¿Por qué? Porque en el abrazo que hace la madre es contenedora, es condoliente. En cambio, en el abrazo que hace Miguel Ángel no es contenedor, es contemplativa. En Miguel Ángel lo que se muestra es un brazo que es, digamos, necesariamente ser visto. Sí, exactamente. En cambio, en el otro es diferente la posición. Sí, eso es lo que... En eso me preocupa. O sea, y por eso acerqué los rostros uno al otro para que no hubiera duda que la mirada estuviera ahí. ¿Y qué es lo que más impresiona? El horror del lugar con respecto al de Miguel Ángel. La magnificencia de Miguel Ángel y el horror de las consecuencias de ese lugar. Por eso lo presento para hablar de la teoría consecuencialista de la ética. Cuando en ética lo que se fija son las consecuencias y no los principios. Entonces, la pretensión es que el alumno, cuando mire esta piedad, piense no solo en el acto de amor de la madre frente a su hija muerta, sino en dónde, en qué lugar de consecuencias. Vos significaba la vez que me hablaste de esto, las personas que están detrás de los vidrios, ¿qué sentido le diste a eso? Primero, no les quise poner rostro porque representan a muchos rostros. ¿Verdad? Y lo que me pareció muy interesante cuando lo trabajé con los alumnos, a esto como un ejemplo, así como estamos charlando ahora, muchos dijeron, ahí estamos nosotros. Por eso, cuando uno interpreta una teoría que debe sostener a una ética, hablábamos de la teoría de la virtud, de las consecuencias, en este caso, y hablábamos también que cada uno lleva implícita algo, o sea, que es un poco lo que vos preguntaste hace un rato. ¿Dónde termina la crítica? La crítica sigue. Lo que sucede es que hacemos un alto para poder hacer, para poder seguir viviendo. ¿Y en qué es? En que el filósofo, como se suele decir, pisa los pies y en esos pies va incluido los pies de barrio, digamos, o sigue en un ascenso inconmensurable en donde no pisa sus pies, el barro de la tierra. O sea, acá lo que quiero resignificar es que la ética normativa tenga un pie en la tierra, tenga en el barro de la existencia, tenga la capacidad de incidir. ¿Y cómo saben los alumnos cuándo hacer esa bajada, cuándo detenerse? ¿O está implícito en el pensamiento? Está implícito en lo que se llama la reconstructividad ética. La propuesta es que la ética no sea inmóvil, como dijiste vos en la charla anterior, Sí, estática, sino como que la sea moral. exactamente, sino que se remueve permanentemente, se reconstruya, sea una actividad permanente de ir recabando, buscando, investigando. Investigando significa, viene del latín que es seguir la huella. Hay huellas que nosotros venimos.
Las huellas de la ética que vos decías vienen de muchos años, empezando por la virtud, digamos. Nos preparamos todos para un mundo de bienestar, de felicidad, bueno, pero también tiene una huella de la crítica. Bueno, le encontramos tal defecto, le encontramos a las consecuencias tal defecto, al utilitarismo le encontramos tal defecto. Es decir, seguimos esas huellas y este es el trabajo de, que representa esta imagen de esta piedad que vos hiciste. El último vestigio de la piedad de Buonarroti es este. Toda la espectacularidad del movimiento que vos vemos ahí, está esto en el Vaticano, ¿no? Sí, Su monumentalidad, lamentablemente con unas rejas en el medio. Pero ahí se nota mucho lo del barroco, ¿no? Exacto. Con el barroco. Eso es la diagonal, la oscuridad, la luz los cinematográfica. retablos que organizaban imágenes imposibles por la perspectiva, y vos tenías, en las iglesias tenías volúmenes que no existían con esos ojos. Y este es el detenernos. Por eso nos detenemos en trabajar en ética esta piedad con esta otra piedad, para que este choque represente una reflexión, un momento de parada. Hay otros piedad en la historia del arte, Sí, que tienen hasta la abstracción incluida en su repertorio. Pero ¿cuál es la diferencia? La piedad que vos desarrollaste acá es nuestra. sí, bien, Bien local, actual. bien actual, bien local. La vemos todos los días. No es una obra de arte para los artistas. No, no, no. Exacto. Acá resignaste tu pedestal, digamos, para hacer una obra de reflexión para el común, para aquellos que necesitan, dentro de la categoría de reflexión moral, una mirada más profunda. Sí, 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 porque esto lo invisibilizamos en la vida cotidiana. Y que estas reflexiones deben conducir a juicios. Porque la facultad práctica del juzgar las acciones humanas es un saber natural. O sea, nosotros podemos juzgar cualquier cosa. Más que nada, por ejemplo, en este momento, en lo que vos estás expresando acerca de la invasión de objetos visuales, novedades, y como diría Feynman, José Pablo, los van a inundar de entretenimientos. Sí. El objetivo del consumo es que consuman y se entretengan. Los van a inundar de formas de no provocar el pensamiento crítico, de acostumbrarlos a un consumo. Yo lo que pretendo es esta ida y vuelta entre la imagen y su contenido y el contenido de las palabras como imágenes. El propósito es acercar a este mundo de tanta visualización una relación más cercana de la invasión visual y del sobreestímulo visual a imágenes mucho más concentradas en el contenido y no tanto en la espectacularidad de la imagen. Ahí hay dos cosas que nos juegan en contra, digamos, que nos traicionan. El presente vertiginoso. Exacto. Eso genera la superficialidad que vos decís. Y lo otro que está de la mano de eso es no darnos tiempo. O sea, demorarse. La espera a uno mismo, a entender esto, porque una cosa es escucharlo, leerlo, o la primera lectura. Y otra cosa es, a ver cómo es esto. El tiempo histórico, esto es lo que hablábamos la vez pasada. Claro, que decía Byung-Chul Han, que lo toma de Heidegger, en realidad es el tiempo entre un acto y otro acto. ¿Sí? Entre un hecho y otro, ese tiempo de procesar, de elaborar internamente.
Ahí tengo una pregunta, yo no tengo la respuesta. ¿Cómo hacer, que yo estoy en esa búsqueda, que las imágenes a ellos los hagan detenerse? Bueno, este es el objetivo de este trabajo. Mm. Detenernos en imágenes que se puedan revalorizar en su revisión. Claro. Y esto hace al contenido de lo que estamos viendo en ética normativa. ¿Cuál es la diferencia que existe entre reflexión moral y ética normativa? Vamos ahora al punto más nodal. En la reflexión moral, la pregunta es ¿qué se debe hacer? Como un elemento concreto. Y en la ética normativa se pregunta ¿por qué se debe hacer? ¿Qué sucede con la reflexión moral? Es decir, con lo que estamos todos capacitados de alguna manera, la obedecemos. ¿Por qué? Porque es espontánea, si bien en nuestro ambiente, porque es asistemática. Bueno, a cada grupo social, cultural, le corresponde un tipo de reflexión moral. Eso implica un acuerdo tácito de convivencia, para la convivencia. Es lo que hace la tradición. No pretende criticar, o se obedece o no se obedece. Claro. En cambio, la reflexión dentro de la ética normativa es sistemática y es crítica. Y ahí volvemos al principio.